embargo, lo que yo quiero resaltar de esto, aunque la voy a leer y voy a comentar algunos artículos de ella, lo que a mí me gusta del CONEP es su comportamiento como clase empresarial. Yo he tenido en el pasado algunas contradicciones con el CONEP porque el CONEP se forma para enfrentar a Juan Bosch, o está vinculado su origen con el enfrentamiento al gobierno más progresista que ha tenido la República Dominicana en la sociedad moderna, y ellos no tuvieron la visión en ese momento. Había un esquema de Guerra Fría y Juan Bosch era muy progresista para la época. Su progresismo generaba un choque en la sociedad y el empresariado de aquí conspiró contra don Juan para tumbarlo. Fuéramos un país desarrollado ya, ellos se hubiesen beneficiado más, pero no lo entendieron. Pero con la generación actual del CONEP, sí, yo creo que están jugando un papel importante, y el CONEP actúa como clase, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Saben cómo se llamaban antes de 1990? Consejo Nacional de Hombres de Empresa, porque la mujer no tenía un rol empresarial antes del 90, tenía un rol doméstico. Y ellos a partir del 90 entendieron el cambio de paradigma en función de la caída del muro de Berlín y empezaron a llamarse Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y ese cambio no solamente fue de nombre, en el CONEP hay un cambio de mentalidad, y eso hay que saludarlo y hay que motivarlo. Y en ese contexto yo aspiro a que la clase política dominicana se comporte como, los políticos dominicanos, perdón, se comporten como una clase. Y cuando digo que se comporten como una clase, digo lo siguiente: Odebrecht empezó a operar en República Dominicana en el año de 1998 y ningún político, ni de la oposición, ni de la izquierda, ni de los partidos emergentes, ni de los minoritarios, ni los que están vinculados a los medios de comunicación, dijeron nada de eso. Es más, yo voy a decir algo. En el 2010, yo hice un programa, o en el 2011, contra Odebrecht. Debe estar por ahí guardado. Yo le he dicho a Caro varias veces que me lo busque. Porque yo dije, ven acá, ¿y cómo que esta gente trae estos contratos amarrados? Y después yo mismo me callé. Eso no encontró eco, vinieron las elecciones del 2012, qué sé yo. Pero yo soy un líder, yo soy un dirigente de oficialista, yo no tengo que estar haciendo rol de oposición. Las críticas mías son hacia adentro. Deben ser hacia adentro, deben ser para construir, no para destruir mi partido. Las críticas que yo hago públicas tienen un carácter constructivo, no destructivo. Las que tienen que tener un carácter más severo son las de la oposición, porque ellos quieren quitarnos lo que nosotros tenemos, los PRMistas. Pero los PRMistas se quedan callados porque su cúpula está comprometida también con el mismo debacle de la sociedad. Ahora, cuando nosotros, oposición y gobierno, emergentes, pequeños, grandes y medianos, políticos todos, actuamos como clase, vamos a definir unas reglas, unos estándares de comportamiento. Y el que viole esas reglas, independientemente que sea del partido grande, del pequeño, del mediano, del chiquito, los vamos a denunciar nosotros mismos. Pero sobre todo, vamos a crear mecanismos para prevenir la corrupción y el comportamiento inadecuado, que para mí es lo más importante. Por eso yo le decía al presidente Danilo Medina, hace unas semanas, y le reitero el llamado, y voy a pedirle una cita para decírselo personalmente. Presidente, entrégueme la Dirección Nacional de Ética, coja mi diputación y désela a Lidio, que a Lidio le gusta ser diputado, a mí no me gusta. Para que usted vea cómo le voy a limpiar su gobierno de corrupción y a prevenírselo si usted me apoya. Si no me apoya, pero todos los casos de corrupción, los mayores, los medianos y los menores, son prevenibles, porque ningún caso de corrupción empieza grande, empieza pequeño. Inclusive en el gobierno, para que un caso de corrupción se configure, se vuelva escándalo, tiene que pasar un paquete de procesos. Tiene que pasar un paquete de procesos, de modo que la Dirección de Ética tiene las condiciones institucionales para prevenir eso, para prevenirlo. No lo hace, o el gobierno no tiene voluntad de que se haga,
o Lidio no tiene la iniciativa, o el que estaba ahí antes, qué sé yo. En ese sentido, entonces, yo saludo esa composición del CONEP que actúa como clase. Compiten entre ellos, pero a la hora de que hay decisiones que afectan al sistema empresarial, se juntan, se unen, se unifican y tienen un carácter preventivo. Y eso es lo que yo quiero para el sistema de partidos y para la política dominicana, a la cual lamentablemente no le puedo llamar clase. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y cuando volvamos venimos con el líder de la Iglesia Católica en República Dominicana, Monseñor Osoria, que es nuestro personaje del día en la noche de hoy. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. En Senasa amamos servirte. Por eso nos acercamos más a ti. Abrimos nuestras puertas en Megacentro, con un horario extendido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. El arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, encabezó una comisión de obispos que visitó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, con quien conversaron sobre la necesidad de la aprobación de la ley que modifica el Código Penal Dominicano y que se encuentra en la actualidad en la Cámara de Diputados, luego de ser observada por el Poder Ejecutivo y ratificada por el Senado de la República. Se informó que además conversaron sobre otros temas de interés para el país y que competen a la Cámara de Diputados. Respecto al código, los obispos católicos fueron informados de que el mismo fue enviado a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados para su estudio. Monseñor Francisco Osoria, así como el obispo de Baní, Víctor Masalles, quien pertenece al grupo que acudió a la visita, expresaron que la aprobación del Código Penal es una necesidad para el país, independientemente del pensamiento de cada uno de los diputados. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. El señor, bueno, le dice monseñor, yo le digo señor, pero si hay que decirle monseñor, pues yo le digo monseñor. Arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, creo que Acosta, su segundo apellido, no recuerdo bien, pero todo el mundo le dice Francisco Osoria, que es el relevo de López Rodríguez, que si estuviera activo con este tema de la Odebrecht y eso, sería interesante su opinión al respecto, porque era muy controversial. Este monseñor, este arzobispo, tiene un discurso un poco distinto, más moderado, pudiera decir yo, pero no deja de tener ese mismo activismo que caracteriza a la Iglesia Católica, que yo creo que es un error de la Iglesia. La Iglesia Dominicana, y se lo digo con el mejor de las intenciones, porque nuestra propuesta ideológica de liderazgo responsable, nosotros decimos que las sociedades sin religión están condenadas al fracaso. La religión es fundamental para los pueblos,
porque la religión genera la seguridad psicológica. Así como nosotros queremos seguridad ciudadana, necesitamos seguridad psicológica para los fenómenos de la naturaleza y de la vida que no entendemos. Y por eso el liderazgo responsable, la religión es el segundo liderazgo primario de los tres: seguridad, religión y economía. Y nosotros creemos que la iglesia tiene un rol importante que jugar, pero la iglesia se aferra al pasado, porque tuvieron mucho éxito en el pasado, mucho éxito cuando la iglesia tuvo el esplendor post-cristianismo. Después de la muerte de Jesús se asoció con el Imperio Romano y dominó el mundo. Pero la religión ha existido desde los tiempos primitivos, y la religión tiene que abrazar los valores éticos y morales de la población, porque fue la iglesia que los creó. No es aferrarse a lo conservador, sea bueno o malo, error. Es a los valores de la sociedad, pero cada sociedad, cada generación tiene valoraciones distintas sobre los mismos procesos, y la iglesia no entiende eso. La valoración que tiene la sociedad de hoy sobre el aborto, sobre el matrimonio, sobre la familia, no es la misma que tenía la familia de la Edad Media. Entonces la iglesia tiene que interpretar esos valores al calor de la sociedad del siglo XXI y tutelarlos y reclamarlos y promoverlos y dirigirlos, pero interpretando la sociedad actual, porque si no la iglesia va a ir por un lado y las generaciones nuevas por otro, y yo no quiero que pase eso. Entonces la iglesia tiene que abrazar la ética y la moral que ellos mismos crearon, pero también tiene que hacer una alianza estratégica con la ciencia, no con la política. Con lo político lo que ellos tienen que hacer es contrapeso para que la política funcione bien, moderadores, mediadores, pero con la ética tienen que ser rigurosos reclamándola. Pero ellos no me entienden. Y ahora tienen dos temas en agenda la iglesia, y Monseñor y el arzobispo Monseñor Osoria ha estado presente participando activamente en los dos. El primero, el tema del Código Penal y las tres causales que el presidente Danilo Medina entiende que deben permitirse a la hora de un médico considerar un aborto. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. El otro tema de la iglesia ahora es que ellos están diciendo que los presos de Odebrecht tienen un paquete de privilegios. Y se han metido en ese tema y quiere que lo lleven para el nuevo modelo, porque hay mucho escándalo con los privilegios que están teniendo los presos. Bueno, yo no sé mucho de eso, ese tema no lo preparé para el día de hoy, me parece intrascendente, sobre todo porque aquí nadie tiene más privilegio que la iglesia, señores. Aquí no hay un sector que tenga más privilegio que la iglesia. La iglesia acaba de vender en condiciones de poca transparencia un terreno por 11 millones de dólares en el centro de la ciudad, y nadie se atreve a preguntarle qué hicieron con los cuartos. Esos terrenos son del pueblo dominicano, eso no es de ellos, eso es del pueblo dominicano. Ellos lo tienen en usufructo, una donación condicionada del Estado, pues lo vendieron. Ahí donde está Downtown Mall, en la Bolívar con Núñez de Casa, y nadie pregunta nada. Pero vamos al tema del aborto y en el Código Penal, que es lo que a mí me interesa. La iglesia visitó a la presidenta de la Cámara de Diputados porque el gobierno objetó el Código Penal, porque el Código Penal que mandó el Congreso hacia allá prohibía el aborto en todas sus circunstancias y condiciones, como establece la Constitución de la República en su artículo 37. Pero el gobierno dijo no, hay tres causales que deben considerarse para justificar un aborto. ¿Cuál? El incesto, cuando hay mujeres embarazadas de familiares, de hombres familiares; la violación, el caso Roe versus Wade en Estados Unidos, que creó un precedente. Una mujer embarazada producto de una violación tiene que tener derecho de decidir si quiere ese hijo o no, porque ese hijo se puede convertir en una pesadilla viva permanente de un hecho que ella no quiere recordar. Y lo tercero es cuando la madre corre peligro. ¿Qué hacemos? ¿Dejemos que se muera la mamá cuando el hijo es inviable o cuando pone inviable la vida de ella?
Entonces, esas 3 condiciones el presidente dijo, hay que incluirlas ahí. Y lo devolvió el proyecto. El Senado rechazó las observaciones del presidente y ahora el tema va para la Cámara de Diputados y la iglesia cogió para allá, porque la iglesia quiere que se quede como el Senado dice. El Senado son gente o muy conservadora o llena de miedo, qué sé yo. Eso no tiene sentido. Lo cierto es que va a llegar ese tema a la Cámara de Diputados, tendremos que discutirlo y yo digo que eso es una discusión ociosa. Todo el que tenga 2 dedos de frente tiene que entender que esa es una discusión ociosa, en todo el sentido de la palabra. Ociosa, ¿por qué? Punto número 1. Primero, si la Constitución de la República en su artículo 37 dice, con relación a la vida, lo siguiente, ustedes verán. Dice aquí, sección 1 de los derechos civiles y políticos, artículo 37, derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Es más, ni voy a seguir el resto del artículo leyendo. Ya me dice eso ahí. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. ¿Qué significa? Que cuando manden ese proyecto de ahí, de ley, permitiendo que se interrumpa la vida, porque para mí la vida es todo. No sé qué es lo que es la vida, todo. Ahora usted me habla de inteligencia compleja, de vida compleja, porque yo no entiendo. Y cuando usted se come un pollo, no es vida lo que usted está comiendo. Entonces el derecho de la vida, o sea, los que tenemos, las entidades que tienen derechos civiles y políticos, ¿usted me refiere a eso? Bueno, entonces hablemos de cuando ya un embrión, cuando un feto empieza a tomar forma, hasta que no toma forma es una bolita de sangre, un cigoto, y los expertos hablan de 8 semanas, para que ya empiece a tomar forma y ese tipo de cosas. Otros hablan de más tiempo, pero bueno. Pero aquí dice no, desde la concepción, desde la concepción. Y eso es un conservadurismo rancio. Solamente 3 países en el planeta tienen eso así. Pero yo digo que es ocioso, ¿por qué? Porque cuando ustedes analizan la composición del Tribunal Constitucional, son conservadores todos. Conservadores, vinculados a la iglesia. ¿Qué significa? Que aunque prueben el Código Penal con las 3 causales, lo van a declarar inconstitucional, porque ellos están de acuerdo con todo lo que diga la iglesia. Y van a hacer una sentencia tipo la 168-13, una vaina totalmente irracional, pero ellos son el Tribunal Constitucional. ¿Qué? Ahora, sigue siendo ocioso. ¿Por qué sigue siendo ocioso? Porque me decía Brito, mi compañero del showroom digital de los jueves, que, oigan este dato, el gobierno no tiene idea de lo que yo voy a decir ahora. Nadie en este país, ni el Congreso, ni nadie. ¿Ustedes saben cuál es la pastilla que más se está pidiendo por internet a las farmacias en República Dominicana? La píldora del día después. Entonces, ¿por qué por internet? Eso lo dice Google Analytics. Esas y la pastilla de depresión son los 2 medicamentos que más se piden por internet en República Dominicana. Eso es lo que dice Google. Mañana lo vamos a ver aquí. Ahora, eso es la clase media, pero las niñas de los barrios que no tienen acceso a nada de esa vaina, ¿saben lo que hacen? Salen preñadas 34,000 al año. Entonces, ¿cuáles son las estadísticas que me indican a mí el número de embarazos que surgen de relaciones incestuosas, de violaciones sexuales o que ponen en riesgo la madre de la... Entonces, el Congreso está legislando en una burbuja, no está conectado con la realidad de lo que está pasando. No está conectado. Es como cuando discutíamos el Código Civil hace como 20 días, un mes. Nosotros, ellos, porque yo no voté por eso, ellos prohibieron que los menores se casen. Pero los menores no se casan. Los menores tienen sexo y ya. No se casan porque con lo que cuesta una boda compran una cama y una estufa. No se casan.
Porque con lo que cuesta una boda en términos jurídicos y a un juez, a una oficialía, ellos resuelven un problema básico. No se casan, se juntan y ya. Entonces el Congreso legisla en una burbuja que no está conectado con la sociedad, porque la mayoría de los proyectos de leyes no tienen base científica, están basados en tradiciones, en cultura, en influencias fácticas, no en ciencia. Y estamos legislando para una sociedad que no existe. Que no existe. El debate sobre el aborto es un debate de principio del siglo pasado, que no tiene sentido. El gobierno lo que debía tratar de incentivar son los hogares, las uniones, las madres formales. Miren, ahí dice un estudio publicado ayer en el periódico El Caribe, que apenas el 6% de los padres participa activamente de la crianza de sus hijos. Porque la mayoría de los hogares que están surgiendo ahora son informales. Los hogares formales están en la clase media, en la clase alta. Ahora, yo quiero decirle esto a la iglesia y con esto concluyo. Porque esto a mí particularmente me duele y me molesta, porque yo quisiera tener una iglesia del siglo XXI. Y mi partido está lleno de miedo, mi partido no se atreve. Yo lo digo, lo digo ahora, aquí, en cualquier circunstancia, y no me importa, porque es una convicción que yo tengo ideológica. Si yo fuera presidente de la República, una niña de 14 años no me da a luz en un hospital público. Si le detecto el embarazo a tiempo, la mando para una escuela especial y se lo interrumpo yo. Creo las condiciones legales para eso primero, pero no es verdad que yo le voy a dañar la vida a esa niña por un grupo de locos viejos analfabetos que están pensando como cuando se vivía en cueva. No, yo le voy a crear las condiciones materiales a esa niña para que se prepare antes de ser madre. Lo que el gobierno tiene que repartir la píldora del día después y los preservativos y educar sexualmente a las personas que son sexualmente activas. Punto. Hay una ley en economía que viene de la física que se llama Ley de Utilidades Marginales. Si usted tiene un mercado de 100 zapatos y produce 101, ese uno que usted no tiene quien se lo compre va a afectar la calidad de la producción de los otros 100. Entonces el Banco Central dice que nosotros podemos mantener 6 millones de dominicanos y somos 12 con los haitianos. Entonces nunca vamos a tener seguridad, porque ahí el 40% de la población vive en pobreza y va a salir para la calle a romper, a buscar lo que la economía no le puede dar. Eso es un sentido lógico, racional de la planificación de la sociedad. Entonces estos populismos baratos, estos populismos chatarra, no permiten que la sociedad se organice. Y entonces escuchen este ejemplo que le voy a poner, del cual todos fuimos testigos hace 2 o 3 meses. Miren esto, yo les estaba diciendo a ustedes que en República Dominicana están naciendo 34,000 niños de madres solteras adolescentes, no solamente de madres solteras de hogares informales, no, solteras adolescentes, lo que significa es que a los 14 años hay una niña cuidando a otro niño, o sea, un muchacho que no se sabe limpiar cuidando a otro muchacho. Que no se sabe limpiar cuidando a otro muchacho. Eso es una tragedia por donde quiera que usted lo mire. Y entonces en extrema pobreza. Porque la clase media, cuando le sale una niña embarazada, se la lleva para Miami. Porque en Miami no hay tabúes desde 1973. Estados Unidos resolvió ese problema. O se la lleva para Cuba, que tampoco hay tabúes. Y le provoca un aborto clínico, tutelado por profesionales. Entonces, en clase media y alta ese no es problema. La persecución del aborto es un problema de extrema pobreza, porque el que puede resuelve en países organizados, en países de gente que tiene más de 2 dedos de frente. Ahora, 34,000 niños naciendo en la extrema pobreza de niñas adolescentes, de madres adolescentes. ¿Qué producen? Yo les voy a explicar lo que producen ahora. Y yo lamentablemente tengo que tomar este ejemplo.
finales de febrero, la señora Delcy Yapor, que estaba haciendo una campaña porque estaba llegando Semana Santa para que la gente, en vez de irse a beber romo y a consumir droga y a comer con gula, se quedara en su casa reflexionando sobre Dios. Porque ella pertenecía a la comunidad de la iglesia, el Buen Pastor. Porque su esposo es diácono de la iglesia. Y ella tenía una labor noble de llevar niños a los colegios. ¿Cómo le pagó la sociedad? ¿Cómo le pagó ese pensamiento irracional, anacrónico, absurdo, conservador, rancio? ¿Saben cómo le pagó? Como ellos viven oponiéndose a que los abortos condicionales se produzcan, hace 20 años nacieron Juan de Jesús Payano, alias El Forri, 22 años, Kelvin Leonel Caraballo, 20 años, Alexis García Peralta, 20 años, Alberto Brito Díaz, 20 años. Esos fueron los 4 que provocaron la muerte de la señora Delcy Yapor. ¿Cómo lo provocaron? Bueno, los 2 primeros, alias El Forri y Leonel Caraballo Ramírez, fueron los que asaltaron a la muchacha cuando iba entrando al gimnasio en una motocicleta. El otro, Alexis García Peralta, era el dueño de la motocicleta, el que le dio la motocicleta a los asaltantes. Y el otro, Alberto Brito Díaz, era el que vendía los celulares robados. Los 4 nativos digitales. Los 4 nativos digitales. Vayan a ver dónde viven ahí, en la Respaldo 19, cerca de Los Praditos, entre Los Praditos y el ensanche Quisqueya. Vayan a ver dónde viven. Ese es mi barrio. Todos los hogares que están ahí son informales, la mayoría de ellos. Entonces vamos a seguir incentivando esa pobreza. De ahí es cara de beta. El que mató a la funcionaria, la ejecutiva de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos hace varios años porque no le quiso dar su cartera. Eso fue en la calle Caneadulce, El Millón. ¿Y saben por qué ella no le dio la cartera? Porque ya cara de beta la había asaltado más de 4 veces. Ella le dijo, no te voy a dar nada, porque ella lo conocía. Y él, el que andaba con él le metió 2 tiros. Llegó viva a la emergencia del Centro Médico Dominicano en la Núñez con Luis F. Tomé, pero con la cartera en la mano. Fue Vladimir, un amigo mío, que la llevó en su carro. Y llegó viva, con el Rigus Mortis agarrando la cartera, porque ahí estaba el dinero de sus vacaciones. Y la asaltaron cuando ella estaba aparcando su carro porque no tenía marquesina en su casa. Ven, cara de beta era menor también. Pero la señora Delcy Yapor, que es una activista de la iglesia, ¿cómo le pagó la iglesia? Estos 4 menores la mataron. Estos 4 menores, en un esquema de sociedad organizada, o hubiesen nacido de manera organizada y planificada, o no nacen. Pero en todo caso fueran activos sociales, no pasivos. Y ellos le provocaron la muerte a la señora Yapor porque un tipo, ex raso del ejército, les disparó a ellos para evitar el atraco. Y por atacarlos a ellos, le pegó un tiro a la señora Yapor. Entonces, por eso es que yo digo que no podemos aspirar ninguna condición de seguridad en el futuro si nosotros no atacamos la tasa de natalidad desbordada en el 20% más pobre de la población, porque todos los casos de delincuencia común, de asalto a mano armada y de eso, viene de ahí. Hay otros crímenes de cuello blanco arriba, como lo de Odebrecht, pero esos no se ejercen con violencia. Los que se ejercen con violencia son los del primer quintil, los del primer 20%. Y por eso yo les digo a ustedes que me hacen el honor de seguir nuestras ideas, que el debate sobre el código, el debate del aborto en el Código Penal es ocioso e impide que otros aspectos del código se discutan. Porque el debatico chatarra del aborto eclipsa todos los aspectos del código que debíamos nosotros estar discutiendo, porque estamos hablando de un código, señores, de 1884.
Vamos a hacer un cambio y volvemos. Todo comienza con nosotros. Tropigas, el gas de los dominicanos. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Mientras sectores civiles y religiosos de la sociedad rechazan los privilegios que afirman tienen en la cárcel de Najayo los imputados por el caso Odebrecht, el coordinador nacional del nuevo modelo de gestión penitenciaria, Ismael Paniagua, negó que los funcionarios y exfuncionarios presos por este caso estén recibiendo privilegios. Al respecto, expresó que los ajustes de infraestructura física que se han realizado en el lugar corresponden a adecuaciones a las celdas donde están recluidos esos imputados, debido a que el centro todavía se encuentra en un proceso de transición gradual para completar la transformación del viejo sistema carcelario al nuevo modelo penitenciario. De los 8 imputados que fueron enviados al Centro Correccional de Najayo, uno de ellos, César Sánchez, exdirector de la Corporación Dominicana de Electricidad, fue trasladado hace unos días a un centro médico de la capital debido a una infección en la orina ocasionada por cálculos en los riñones. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, desde febrero de este año, el presidente Danilo Medina no le habla al país. Yo considero que producto de la situación que está viviendo el país con el tema de Odebrecht, el presidente debía hablarle al país. Esta semana, lo nuevo que trae este caso, bueno, son el tema de los presos, que si los privilegios, la enfermedad de César Sánchez, que es uno de los imputados que está con medida de coerción, de privación de libertad, y está el tema también del documento que presentaron algunos intelectuales que pidiendo la renuncia del presidente. Esas son las novedades del tema, pero yo considero que ese tema, independientemente de eso, deja unas afecciones en el Partido de la Liberación Dominicana. No ha fijado una posición oficial. Yo estoy esperando que el PLD fije una posición oficial para yo, en función de eso, también asumir mi posición y quizá vaya a visitar a los que están imputados, que en términos políticos son mis amigos, mis compañeros, la mayoría de ellos, todos los de la oposición también, porque los he entrevistado en diversas oportunidades y somos miembros de la misma clase política, que no actúa como clase. Los políticos parecemos más narcotraficantes que políticos. Lo único que los políticos no utilizamos violencia. Y hay un bajísimo índice de consumo de droga en la política, según mi experiencia. Yo no conozco en mi entorno un político que consuma droga. Yo no lo conozco. Muy difícil. Y que golpee mujeres, cero también. El único problema de la clase política dominicana es la corrupción. Y si corregimos eso, vamos a tener un sistema de partidos sólido, fuerte. Ese es el problema y todo el mundo tiene que trabajar para que nosotros en la política tumbemos el tema de la corrupción y la gente pase a respetarnos. La corrupción y el paquete de privilegios irritantes que tiene la actividad política. Pero
Yo no conozco en la actividad política personas que tengan vicios extremos de droga. No la conozco. No conozco uno. Ni siquiera de drogas públicas como el alcohol aceptada. No lo conozco. Poquísimos casos de violencia de género, muy pocos. Ahora, en el comportamiento, nos parecemos a los narcotraficantes sin violencia, porque no actuamos como grupo, actuamos cada quien por su lado tratando de que el otro se joda. Y tenemos que ser más cooperadores entre nosotros. En el PLD ha impactado el caso de Odebrecht y en la oposición también. Tenemos 3 miembros del comité político imputados, pero el PRM tiene a su presidente y tiene a un miembro de su comité ejecutivo y tiene a su vocero de la Cámara y no tiene otro porque lo sacaron a última hora del expediente, pero todo el mundo sabe que Chu Vázquez en principio estaba en el grupo y después, qué bueno para él que lo sacaron de ahí. Pero iba a tener al segundo ejecutivo del partido. Es un problema sistémico. Sin embargo, el que tiene la principal responsabilidad es Danilo porque está dirigiendo los destinos del país. Y bueno, y el gobierno ha cumplido en la medida en que el procurador de la República es un empleado de Danilo y está reflejando una voluntad política de que los que estuvieron señalados en la lista, independientemente de que la mayoría, todos son amigos de Danilo, hasta los de la oposición son amigos de Danilo. El del PRD, los del PRM y los del PLD, todos son amigos de Danilo. Y Danilo ha dicho, no, independientemente de que sean mis amigos, si están en la lista, procésalo, que los jueces lo consideren si son culpables o no. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio Público. Ahora, eso no es suficiente, la Marcha Verde va a seguir, porque ya la Marcha Verde sabe que encontró eco en la sociedad y que ese tema, la transparencia, es un tema noble, se ha convertido en un aspiracional. Y eso es correcto. Obviamente, la Marcha Verde por ahora está totalmente enfocada en Odebrecht. Y como aquí hay una cultura de la corrupción, hay un 99% de corrupción que la Marcha Verde no tienen agenda. No tienen agenda. Y yo he dicho muchas veces aquí cómo el tema de la corrupción se manifiesta. Entonces ahí yo veo una oportunidad para que el gobierno defina una estrategia, porque Danilo no tiene una estrategia. El gobierno no tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Ah, bueno, vamos a poner en la balanza el tema del aborto porque es un tema que genera mucho debate. Vamos a ponerlo en la palestra. El gobierno objetó el código, ahora aprobamos, ahora lo mandamos con la observación de las 3 causales, el Senado lo rechaza y la Cámara lo aprueba y hay que volver con la ley de cero otra vez. Y eso, por lo menos, hace que la gente se concentre en otro tema que no sea Odebrecht. Esa puede ser una estrategia. O lo de la Marcha Verde, quieren el apoyo a las 3 causales del aborto, pero la iglesia no. Entonces ahí el gobierno pudiera poner la iglesia a pelear con lo de la Marcha Verde. ¿Qué sé yo? Pero esas son las tipos que fulano de tal está protestando mucho, dale un empleo, un contrato. Que para que el transporte no se sume a la Marcha Verde, déjale todos los privilegios. Que la UAS está protestando, auméntale el sueldo. Que los profesores están protestando, auméntale el sueldo. Esa es la estrategia del gobierno que yo veo hasta ahora. Pero el gobierno tiene que pasar a la ofensiva. ¿Y cómo pasa a la ofensiva? Bueno, si yo fuera Danilo, yo me pongo una camisa, una corbata verde, qué sé yo, una camisa verde, y le hablo al país por televisión, en un horario prime time de las 10 de la noche. Yo le doy este horario y todos los medios lo dan. Y le dice a la sociedad, miren, como presidente de la República, nosotros saludamos el esfuerzo que ha hecho la Marcha Verde para atacar la corrupción pública. Nosotros creemos que a partir de ahora la institucionalidad se va a fortalecer. Ahora, visto los resultados de la denuncia y las marchas contra la corrupción pública, nosotros queremos también hacer un esfuerzo paralelo y equivalente para atacar la corrupción privada. Entonces Danilo dice, a partir de ahora, una franja del gobierno, sus instituciones, se van a sumar a la Marcha Verde.
Ellos atacan la corrupción pública y nosotros la privada. Y equilibramos el asunto. Entonces, será cuestión de meses, quizás de pocos años, para que en la República Dominicana se genere una conciencia anticorrupción. Porque ahora mismo hay una conciencia anti-Odebrecht, que es una modalidad de las cientos de miles de modalidades de corrupción que existen en República Dominicana. Y yo ponía el ejemplo hace 2 semanas de que usted compra 5 libras de papa en un sitio y cuando la pesa en otro tiene 4,5. Usted manda a llenar un tanque de gas o a echarle 10 libras a una envasadora y le echan 8 y se roban 2. Hay gente que vende pollo que le inyecta agua para que pese más. Solamente el 13% de los empleos formales pagan impuestos sobre la renta, porque la mayoría lo truquean para que no pague, aunque gane más de 34,000 pesos, que es el límite. La gente vende un carro y no registra el contrato para no pagar impuestos y se queda con la matrícula a su nombre por años para no pagar impuestos. Una diputada, amiga mía del sur, me dijo que contrató para unas fiestas patronales 3 grupos musicales. Y yo le pregunté, ¿cómo tú les pagaste? Y ella me dijo, la mitad adelante y la mitad en efectivo. Firmamos un contrato. Yo digo, ¿tú firmaste el contrato? Sí, pero esos contratos no se registran. Es en efectivo que hay que pagarle. Porque el 99% de los artistas dominicanos tampoco pagan. Hay una cultura. El gobierno los contrata, inclusive, a través de terceros, y no pagan. No pagan impuestos. Porque hay una cultura de la corrupción. En la Independencia hay un chofer que tiene 402 multas y está conchando. Entonces yo creo que el gobierno, si ataca todas las modalidades de corrupción que la Marcha Verde no está atacando, Danilo se va a convertir en un héroe. Obviamente él tiene que admitir una cuota de responsabilidad, porque no somos locos, como hizo el presidente Juan Manuel Santos de Brasil, que dijo, sí, a mi campaña entró eso, y yo lo acepto y seguimos para adelante. Danilo tiene que decir, sí, nosotros nos descuidamos, como yo empecé este comentario diciendo, ninguna institución dominicana, pública ni privada, Odebrecht tiene 19 años sobornando en República Dominicana, 19, y nadie se dio cuenta, ni medios de comunicación, ni iglesia, ni partido, ni periódico, ni empresario, ni ONG, nadie tuvo que venir a Estados Unidos. Aquí hay una responsabilidad compartida, pero la cuota principal la tiene el presidente. Él admite eso y le dice a la población, entonces vamos ahora con una cruzada nacional contra todas las modalidades de corrupción. Y Danilo puede tener con esa actitud los resultados que tuvo cuando enfrentó a la Barrick en el 2013 en febrero, o cuando decidió asumir el 4% por la educación, que lo llevó a un 80% de popularidad. Fue eso, no fue nombrando dirigente chatarra, no. Fue la posición frente a la Barrick y el apoyo al 4% que llevaron a Danilo a esos niveles estratosféricos de popularidad. Ojalá que el presidente me haga caso, porque casi nunca lo hace. Pero yo no pierdo las esperanzas. Vamos a hacer otro cambio y volvemos en breve. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable.
Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Bueno, señores, yo no quería dejar pasar el programa de hoy sin mencionar algo que me está preocupando, que nosotros no podemos determinar lo que pase, pero somos víctimas o beneficiarios de las decisiones que se tomen. Donald Trump tiene una agenda de guerra fría, igual que Vladimir Putin. Y Estados Unidos y Rusia son los países con mayor capacidad de destrucción nuclear del planeta. Y han ocurrido una serie de acontecimientos que pueden poner en riesgo todo lo que la sociedad ha avanzado en los últimos 28 años, la sociedad mundial. Porque yo quiero que ustedes sepan, esto está demostrado, nosotros, en todo lo que les voy a decir ahora se sustenta el liderazgo responsable. Porque el liderazgo responsable no es un nombre, es una configuración. Y esa configuración se da si las sociedades están en paz. En las sociedades en guerra no se puede reclamar liderazgo responsable, ni se puede practicar. Imagínense que su casa se está quemando. Si su casa se está quemando, usted no piensa en pagar la luz, ni el agua, ni el cable, ni el teléfono. Usted lo que no quiere es que sus hijos se le mueran. Y después que sus hijos están a salvo, entonces usted empieza a cuidar propiedades en un fuego. Eso es una sociedad en conflicto. Así, cuando el mundo está en conflicto, la tecnología se pone a disposición de la guerra y el derecho baja a un segundo plano, porque en las sociedades en guerra el derecho no está garantizado. Entonces Donald Trump con esta agenda amenaza con volver a un esquema de guerra fría. Y le voy a poner varios ejemplos. Primero, había un joven en Corea del Norte, ese anacronismo de Corea del Norte, que cogió de un hotel un mensaje del gobierno norcoreano. Y por eso lo metieron preso y lo acusaron de conspiración contra el gobierno. Tenía creo que 15 meses preso y se murió de coma. Lo soltaron y a los 2 días se murió de coma. Y el presidente Trump dijo, le vamos a meter Corea del Norte, empezó a hablar cosas. Bueno, el caso es que eso es una excusa para que Estados Unidos llene la zona del paralelo 38 en torno a Corea del Norte de escudos, misiles y cuestiones. Y entonces China dice, pero tú estás poniendo armas aquí. Después no te quejes cuando yo la ponga allá, en tu patio, porque tú la estás poniendo en el mío. Así que empieza el tema de Guerra Fría. El otro tema es Rusia. Rusia dice esta semana que está considerando, o va a considerar, o pudiera considerar, los aviones norteamericanos como objetivo de guerra. ¿Por qué? Bueno,
porque se suspendieron las vías de comunicación después de que Estados Unidos atacara un avión sirio de origen ruso en Siria. Entonces dice Putin, tú estás atacando aquí mi gente, en mi área de influencia, pues yo te voy a atacar las tuyas allá en América. Y por último está el caso de Cuba. La semana pasada Donald Trump se presenta en la Florida y dice, todo lo que hizo Obama yo lo voy a echar para atrás. Entonces, con una obsesión por rechazar las cosas que Obama hizo, está entrando el mundo en un conflicto. ¿Por qué digo esto? Bueno, Venezuela y Cuba no tienen padrinos, porque el padrino de ellos económico era el petróleo, y el petróleo está a $40. Pero ideológicamente desde el 90 el comunismo se murió. Pero si Trump retoma y saca del archivo el expediente comunista, ¿saben qué va a hacer Maduro y los Castro? Van a buscar padrinos ¿dónde? En China y en Rusia. Entonces, si China y Rusia empiezan a proveer de armas y de bases militares a Venezuela y a Cuba, vamos a volver a entrar en un esquema de guerra fría en América Latina. Porque Venezuela es América Latina, pero inclusive tiene una parte en el Caribe. Y nosotros pudiéramos entrar en un esquema de guerra fría aquí. ¿Y saben qué? Le voy a dar este dato. Si nosotros entramos en un esquema de guerra fría, Estados Unidos no va a seguir apoyando la lucha contra la corrupción. Porque Estados Unidos lo que va a querer tener es el apoyo de los gobiernos. Y para que los gobiernos apoyen a Estados Unidos frente a Rusia y a China, y los políticos dominicanos no se vayan con los rusos y con los chinos, Estados Unidos le va a permitir a los políticos que hagan toda la vagabundería que quieran. ¿De dónde yo saco esto? Hoy antes del 90 no se lo permitían. Hasta el 94 el narcisazo no se desapareció. Y a Amin Abel no lo mataron bajando la escalera de su casa. Y a Orlando Martínez no lo mataron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y Balaguer no decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Y Pinochet no mató una generación en Chile. Estados Unidos permitía todo eso, no lo auspiciaba. Estados Unidos persigue la corrupción ahora porque estamos en paz. Si volvemos en guerra, la va a apoyar. Y entonces todos los esfuerzos que se han hecho en estos 28 años se van por la alcantarilla. Por eso es tan importante aspirar, por lo menos, y no podemos hacer más nada, a que la agenda en América Latina se mantenga como una agenda de paz y no de guerra fría como quiere Donald Trump. Vamos a hacer, bueno, nos vemos mañana en el showroom digital porque ya se nos terminó el tiempo. Gracias por la audiencia.